Evangelio de enero 6, 2016, el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo, en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua. Poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que eran un fantasma, y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este pequeño fragmento del Evangelio de San Marcos, que es la continuación de nuestro Evangelio del día de ayer, es muy profundo y nos vamos a quedar solamente en él. Primero, vemos como justo después de la multiplicación, el Señor envía a sus discípulos de regreso a Betsaida. Y Él se queda a despedir a la gente. ¿Por qué hace eso? Porque no quería que se dieran cuenta lo que iba a suceder. La gente quería proclamar a Jesús rey en ese momento. Era algo muy cómodo. Un rey que les pueda dar de comer sin que ellos trabajen, pues es comodísimo. Es algo de lo más perezoso y acomodaticio para la gente. El Señor no quiere esa situación. Los libra de que caigan en esa cuestión y no acepta de ninguna manera ser un proveedor así. Fíjense bien, como muchas veces nosotros extendemos la mano hacia el cielo pidiéndole a Dios que nos dé pan, que nos dé comida, que nos dé bebida, que nos dé casa, y muchas veces no ponemos lo que nos falta. Y Dios rechaza eso, no quiere hacer eso. Ya desde el principio en el Génesis nos ha dicho: te he dado la tierra para que la labres y la hagas producir, para que comas con el sudor de tu frente. De manera tal que tenemos que entender que el trabajo nos dignifica y es necesario. No podemos estar pidiendo de Dios que nos dé de comer sin que nosotros pongamos nuestra parte. Dice después, el Señor se retira al monte a orar. Pero aquellos que ha enviado a Betsaida en la barca están batallando. El viento les es contrario. No han podido avanzar y van batallando, probablemente también con las olas. Y el Señor de alguna manera los puede ver, porque lo implica. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago. El lago habrá tenido probablemente 20 kilómetros de distancia. Y es imposible que en la noche una persona, por más buena vista que tenga, haya alcanzado a ver la barca a 10 kilómetros de distancia. Sin embargo, nos recuerda aquí Marcos que Jesús es Dios. Jesús se da cuenta que el viento les es contrario y ya en el amanecer se acerca a ellos, caminando sobre el agua, cosa que a ellos les espanta tremendamente. Aquí pareciera que Dios, la segunda persona divina, es decir, el Señor Jesucristo, está queriendo enseñar a sus discípulos quién es Él, se está revelando. Y hay un encuentro muy interesante de puntos de vista. Ellos que lo ven caminando sobre el agua gritan espantados, piensan que es un fantasma, todos lo han visto, todos gritan. Pero Él les contesta con unas palabras hermosísimas: ánimo, ego eimi, me fóbete. Ese ánimo, soy yo, no teman. Ese soy yo, ego eimi en griego, es la palabra
con la cual Yahvé le contesta el nombre, su nombre, a Moisés en la zarza. Cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contesta, diles que Ego Eimi. Aquí el Señor Jesucristo se está revelando completamente para ellos. Y sin embargo, están llenos de espanto y no alcanzan a comprender lo que les está diciendo. Dice todavía el evangelista, no habían entendido el episodio de los panes, tenían la mente embotada. ¿Y quién hubiera podido entender que un hombre se sienta, da la bendición, comienza a partir panes, y de los panes en lugar de partirlos los va multiplicando? ¿Quién puede entender eso? Pero tenemos que entender que delante de nosotros no está un hombre cualquiera. Ciertamente está un verdadero hombre que también es verdadero Dios. Y entonces todas las cosas cambian. Por eso Él se revela ya en este momento de una manera plena. Y sin embargo, los apóstoles no alcanzan a entender. Se los está diciendo claramente. Ha hecho el milagro de la multiplicación de los panes. Ha hecho el milagro de la caminata de varios kilómetros sobre el mar. Les ha dicho francamente, Ego Eimi, yo soy. Les está diciendo, yo soy Dios. Pero ellos no lo entienden. Desde el punto de vista humano, ¿qué nos dice? Dios se apiada de nosotros. Dios ve cómo cuando nosotros estamos queriendo hacer algo según su voluntad, vayan a Betsaida en el barco, en la barca, y estamos batallando por el viento contrario, porque el mundo y el demonio y todos aquellos que trabajan en contra de Dios nos van a ser contrarios, y Dios se hace presente. No para que nos espantemos y pensemos que es un fantasma, sino para acompañarnos y ayudarnos en nuestro camino, porque no nos deja nunca solos, sino que siempre está con nosotros, siempre estamos bajo su mirada. Y ahora yo te preguntaría, querida hermana, hermano, ¿qué te ha angustiado en estos días? Fíjate bien cómo el Señor te mantiene bajo su mirada, cómo cuando sabe que ya estás desfalleciendo, Él va a estar ahí para acompañarte en la barca, al lugar donde Él te ha mandado. Así que no te desfallezcas, no te desesperes, antes bien suplícale constantemente su ayuda. Que si algo he aprendido, por ejemplo, de San Francisco de Asís, es precisamente esa posición de él, de hincarse a llorar y a pedirle al Señor que le ayudara. Falta me hace a mí hacerlo más seguido. Falta nos hace a todos, precisamente hincarnos a llorar, para que Dios nos ayude cuando el camino se vuelve muy difícil, cuando parece que perdemos la vereda. Sin embargo, no la podemos perder siempre y cuando busquemos el rostro de Dios. Dios nos conceda llegar a regocijarnos a todos en el cielo. Dios les bendiga, hermanos.